De salud de la provincia de Buenos Aires con Daniel Golan. Daniel, ¿usted me escucha bien? Entrecortado escucho, ¿eh? Bueno, ¿ahora? ¿Ahí me escucha bien? Hola. Sí, ¿me escucha bien allí? A ver ahí. Hola Daniel, sí, ¿me está escuchando bien? Ahora sí, se escucha bajito, pero... Bueno, vamos a darle más retorno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ministro? Bien, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo va la situación COVID-19? Hemos visto declaraciones suyas en las últimas horas donde se marca un descenso. Hola. Donde se marca... Se corta mucho, ¿eh? Hola. Sí, le decía que estaba... A ver, ¿ahí me escucha mejor? Ahí parece que sí, a ver. Bueno, le decía que en las últimas declaraciones suyas de ayer exactamente, se habla sobre... que estaría descendiendo la curva y que inclusive la cantidad de ocupación de camas ha descendido en la provincia, más allá del AMBA, que es el foco más neurálgico dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente, tenemos un descenso de la ocupación de camas en las últimas semanas en el AMBA, y en las últimas 8 semanas en el AMBA vienen bajando, y en el interior de la provincia, en estas 2 últimas semanas, también ha comenzado a mejorar la perspectiva de la utilización de camas, salvo algunos casos puntuales en la zona centro-este de la provincia, Tandil, Azurio, La Barría, que también se está ahora tendiendo a regularizar, pero el resto tenemos con un nivel de ocupación de camas bastante bueno. Incluso ahí en Lobos tenemos sobre 15 camas totales que hay de disponibilidad entre el hospital público y el sector privado. Tenemos ocupadas 4 camas y 3 con COVID, sí. 26%, es decir, que está tranquilo después de momentos en donde, bueno, ustedes saben bien, estuvo bastante complicado. Así que venimos observando eso, y un descenso también de los casos. Incluso en estos últimos 10 días empieza a manifestarse un descenso de los casos confirmados en el interior de la provincia, que venían en mucho ascenso, se estabilizaron, y se estabilizaron hace unos 10 días, y en los últimos 2 o 3 días, hay que ver cómo continúa esto esta semana, venimos notando incluso un descenso de la cantidad de casos, ¿no? Le actualizo una información: en Lobos hay 2 camas nada más ocupadas en terapia, así que bueno, más a favor todavía. Sí, porque bueno, el tablero va modificándose. El tablero central acá se va modificando, pero igualmente estamos con un nivel de 20-26% de ocupación, sí. Estamos muy bien, sí. También usted en declaraciones estuvo hablando sobre el tema de la vacuna, que es muy esperanzador tener la posibilidad de que antes del fin de año haya novedades. Su postura es esa. Sí, en realidad nosotros estamos trabajando este tema a partir de toda la información que vamos obteniendo. Primero, por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación, que es el que está haciendo las distintas tratativas con los distintos laboratorios posibles proveedores de vacunas, y entonces en ese sentido el ministro Ginés González García ya ha manifestado en un par de oportunidades públicamente, lo ha conversado con los ministros en el Consejo Federal de Salud también, que hay una expectativa bastante fuerte de que para diciembre se pueda contar con una vacuna que sería la de Pfizer, que es una vacuna que en principio se contaría con una cantidad de dosis no muy grande, pero que se privilegiaría aplicarla a todo el sector de los trabajadores de la salud, ¿no? Que son el que cuida el resto de todos los sectores. Esto por la cantidad de dosis que entrarían en eso. Todo esto siempre es hipotético, aunque es bastante posible, porque se está manifestando de esta manera. Para diciembre esa cantidad de vacunas inicial para que serían fundamentalmente para trabajadores de la salud, y luego está como fecha más o menos cierta marzo, para comenzar a contar con la vacuna de AstraZeneca que se va a producir en el país. No sabemos exactamente qué días de marzo, si primera quincena, segunda quincena, pero es la fecha que se está anunciando. Y también hay expectativas en el mundo, y Argentina también está en esto,
sobre otras opciones de vacunas que se están por registrar en sus respectivos países en forma, se dice, de emergencia. Es un registro especial de emergencia, sin haber terminado aún completamente la fase 3 de los ensayos clínicos, pero ya con miles de casos de evidencias en donde se da mucha certeza de que las vacunas no tienen, fundamentalmente, dos cosas: no tienen efectos adversos graves, y la segunda cosa es que producen una buena cantidad de títulos de anticuerpos neutralizantes del coronavirus. Hay muchas que están, y hay varias que estarían muy prontas a hacer por lo menos este tipo de registro de emergencia pandémico, esto quiero explicar un poquito, porque por ahí la gente pensará, bueno, pero la vacuna no va a ser segura. Las fases de seguridad de la vacuna ya se cumplieron, es la fase 1 y la fase 2. Lo que se estudia principalmente en la fase 3 es en cantidades extendidas de población, si produce el mismo efecto en cuanto a fabricación de anticuerpos que produjo en grupos pequeños que se usaron para probar en fase 1, normalmente 40 personas, y en fase 2 unas 500, 600 personas. Y aquí ya se habla de 30, 40 mil personas en la fase 3. Entonces, por lo que probablemente se haga es que antes de terminar completamente de evaluar las 30.000, 40.000 personas, con 20, 25.000 personas evaluadas en el fase 3 del ensayo clínico, se permite hacer una aplicación pandémica. ¿Por qué? Porque la pandemia produce una mortalidad muy fuerte todos los días, porque la pandemia produce un desastre económico en las economías del mundo, que esto trae aparejado también deterioro de la salud. Claro. Y porque durante las pandemias se dejan de hacer muchos controles de enfermedades crónicas, no transmisibles, oncológicas, etcétera, que también dañan la salud. Entonces, cuando uno pone todo ese paquete de mortalidad y de morbilidad y de daño a la salud y lo contrasta contra un posible caso adverso controlado y de un caso por millón, entonces obviamente se hace una evaluación. Y en este caso, generalmente, la aplicación siempre es voluntaria, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, hasta que no esté el registro completo, no es obligatoria, es voluntaria. Así que eso se está discutiendo en el mundo, en muchos lugares ya se está planteando que vamos a tener la posibilidad de, bajo estas circunstancias, adelantar un poco lo que se pensaba al principio en cuanto a la vacuna. Ministro, estamos hablando con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goland. Quiero preguntarle y sacarlo de tema netamente de lo que es lo que me estaba hablando recién. ¿Cómo se prepara y qué vistas hay hacia las vacaciones? Estamos a 2 meses del comienzo del verano, menos, y bueno, la gente, esto de haber estado en cuarentena, aislada, hace que quiera, bueno, salir de poder disfrutar un poco al aire libre. ¿Cómo van el tema de los protocolos para los lugares turísticos, especialmente Costa Atlántica, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Sí, se está trabajando muchísimo. Que el lunes estuvimos de nuevo en Casa de Gobierno en La Rosada en concreto, con todos los sectores involucrados, ¿no es cierto?, de turismo, salud, la parte de la producción, porque obviamente también tiene un perfil de esta industria sin chimeneas, que se llama, y todos nos estamos preparando con los intendentes, se están preparando los protocolos. Ya hay protocolos aprobados para las playas, hay protocolos aprobados para los hoteles, para el transporte en público, digamos, con los colectivos. Se está protocolizando cómo va a ser el ingreso, va a haber una aplicación Cuidar Verano específica para cada provincia, dentro de la matriz de la aplicación Cuidar para todo el país. Va a haber específica para cada provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires, por las particularidades de cada provincia en cuanto a turismo, ¿no es cierto? Daniel, entonces, inclusive ahí van a estar muchas variables que la gente va a tener que tener esa aplicación para poder ingresar, va a tener los controles dentro de esa aplicación, los controles de salud, si tiene aplicado o no la vacuna, si ya tuvo o no la enfermedad, sino una serie de cuestiones que nos va a permitir centralizar la información. Y por otro lado se está trabajando en ampliar mucho más todavía la capacidad de los operativos detectar en los lugares turísticos,
y todavía más pensando ya el sistema de derivaciones para caso que sea necesario. Así que sí, se está trabajando mucho, vacaciones va a haber restricciones para entrar a Uruguay, va a haber restricciones para otros países, con lo cual mucha gente va a querer vacacionar adentro del país. Y bueno, sí, nos estamos preparando para eso. Daniel, la última, ¿qué pasa con el tema de los rebrotes? Tenemos una vecina localidad como General Las Heras, donde habría 2 casos de personas que ya contrajeron la enfermedad a comienzo de esta pandemia y están otra vez con los síntomas. ¿Es factible que la persona pueda tener un rebrote? Porque estamos hablando, estimábamos que debe ser la misma cepa, ¿no? Sí, no, es la misma cepa, no. En esto no hay todavía ninguna comunicación oficial internacional de que haya habido un rebrote. Hubo un caso supuestamente documentado, no recuerdo exactamente ahora en qué país, pero de un paciente que lo había tenido hacía mucho tiempo, sí. Con lo cual, un país asiático, pero tanto en Corea, que se hicieron estudios muy importantes respecto a supuestos 76 casos que habían sido rebrotes o que habían sido reinfecciones, diríamos así. En realidad lo que después se constató que entraban en el patrón de la falla de la PCR. La PCR no es absolutamente certera, como ningún método, es el más certero de todos, pero no es infalible, y puede dar falsos negativos, sobre todo cuando se hacen gente asintomática, que es frecuente, pero también suele dar falsos positivos, que no es tan frecuente, pero sucede. Yo personalmente, yo en mi entorno directo, conocí 4 casos de hisopados positivos en estos últimos 5 meses, que luego no fueron, en hisopados sucesivos fueron negativos y no tuvieron anticuerpos. Y después, algunos de ellos sí contrajeron en serio la enfermedad. Entonces parece que incluso un director de un hospital acá del conurbano le dio una PCR positivo, hizo todo lo que había que hacer, el aislamiento totalmente asintomático, sospechábamos que no había tenido porque estaba muy asintomático, una persona de 70 años, y bueno, a los 2 meses se lo agarró en serio. Claro. Y quedó como que lo había tenido 2 veces, pero es porque los test no son infalibles, tienen a veces estas cuestiones de que dan falsos positivos y luego no lo son. La última ya para terminar, Daniel, y un gusto haber hablado con usted. ¿Qué pasa con los lugares? Por ejemplo, Lobos, en el transcurso de la semana pasada, y ha liberado todos los ingresos, no se hacen más controles, no se toma más temperatura, no se piden más los permisos. Esto es contraproducente porque ahora digamos que la responsabilidad cabe totalmente sobre la persona que tome conciencia y diga, uso el barbijo, tomo el distanciamiento, si voy a un lugar no más de 10 personas. Es como que parece que el Estado estuviera ausente ahora, le hablo a nivel local, ¿no? Sí, siempre decimos nosotros que esto tiene 2 variables. Primero, preparar todo el sistema de salud por si hace falta, pero tampoco tirar de la soga de manera de que se nos puedan hacer cuellos de botella. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención, y la prevención supone actividades de control. Es decir, a mí me parece muy bien que la gente se concientice. Obviamente, si la gente toma conciencia y hace las cosas correctamente y no hacen esas reuniones clandestinas y usan el barbijo y todo el distanciamiento, el lavado de manos, todo la cosa, y sobre todo en épocas de calor en donde el virus per se, si bien es agresivo igual, es como cualquier virus respiratorio, tiende a bajar. Lo vimos claramente en Europa, ¿no? Del primer pico, después bajó más por el tema del verano y la primavera y verano que por otra cosa, y ahora se les fue de nuevo con el frío, claro, escandalosamente para arriba. Ahora, el Estado tiene que estar siempre presente, digamos, no conviene pasar de hacer muchos controles a nada. Conviene permanentemente estar concientizando en la calle, y si alguien está infringiendo, controlar más. Claro. Hay que controlar, ayudar a que la gente cumpla, y fundamentalmente porque hay muchísima gente que sí cumple, se cuida a sí mismo, pero también están cuidando a los que no se cuidan. Bueno, hay que trabajar sobre los que no se cuidan, no relajarse, falta poco para la vacuna, así que nosotros siempre estamos hablando con todos los intendentes, los secretarios de salud permanentemente, para que controlen también, además de pedirle a la sociedad, controlen, porque la verdad que si se superaron momentos difíciles, y ya falta tan poco para la vacuna,
¿Para qué generar posibilidad de contagios que puede llevar a la muerte? Mire, claro, incluso aunque tenga la cama de terapia. Entonces, si cuidamos ahora a la gente, dentro de 2 o 3 meses tenemos la vacuna, y esa gente que hoy corre riesgo a enfermarse, potencialmente morirse, eso no le va a suceder. Daniel Golan, un gusto haber hablado con usted y este tiempo dispensado hacia la radio. Que tenga usted un buen día, y no será la única comunicación que tendremos a lo largo de todo este tiempo. Seguramente lo molestaremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por atendernos. No hay problema, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Golan.